Hola, muy buenas noches, que Dios les bendiga. Después de haber pasado por un periodo de oraciones, inclusive por esta meditación, pues aquí estamos reunidos para estudiar un tema que hemos llamado amor ejemplar. Te voy a pedir que abras tu Biblia en el Evangelio de San Juan, capítulo 13, del versículo 1 al 17. Vamos a leerlos juntos desde su hogar donde ustedes se encuentran y yo aquí. Vamos a hacerlo en voz alta para poder analizar y poner atención a cada una de las palabras. Y si ya lo tienes, el Evangelio de Juan, capítulo 13, dice de la siguiente manera: Jesús lava los pies de sus discípulos. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo: Lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo comprenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo entonces Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y la cabeza. Y Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: No estáis limpios todos. Así que, después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también deben lavar los pies los unos de los otros. Porque ejemplo les he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Y amén. Ahí termina nuestra lectura, así que vamos a tratar de reflexionar en esto que Jesús hizo. Dijimos que íbamos a hablar de su amor ejemplar. Identificar el tema dentro de la porción en realidad no fue difícil, por el contrario. Es tan evidente el amor de Dios y sincero para sus seguidores que es muy fácil percibirlo. Nosotros sabemos en nuestra propia humanidad que hay muchas formas de expresar el amor, con palabras, con hechos y de otras formas. Pero la forma que Jesús utilizó fue realmente excepcional. Estaba Jesús justo antes de ser entregado para su ejecución. La última noche con sus discípulos. Acababan de tener la última cena. Sus instantes estaban contados y aún así, sabiendo lo que iba a suceder y habiéndolo conocido y previsto sus acciones, Jesús tiene un amor tan grande que no está preocupado por lo que viene, aunque sabemos que había pasado mucho tiempo orando en la noche, pidiéndole a Dios por esta situación, y que se encontraba angustiado, muy angustiado, pero a pesar de eso muestra una tremenda preocupación por sus discípulos. La prioridad de Dios en este momento está en que sus discípulos lleguen a comprender lo que es el verdadero amor y de la mejor manera,
en una experiencia propia. Dios no les estaba pidiendo que amaran, los estaba amando. Estaba dejando que ellos recibieran, que fueran el envase donde Dios vacía su atributo de amor, para que tuvieran esta experiencia y después de eso pudieran entonces compartirla. Jesús había cumplido con todas las profecías del Antiguo Testamento. Había terminado el ministerio que su Padre le había encomendado. Él había bajado un día de la gloria en forma humana precisamente para esto, para cumplir la profecía y su ministerio de rescatar a los hombres. Él ya había hecho todo, lo único que faltaba era entregar su vida. Estaba a punto, muy cercanas las horas, de poder volver con su Padre a la gloria celestial. Pero no podía retirarse de este mundo sin asegurarse que sus discípulos, es decir, sus sucesores, hayan entendido bien el mensaje para que ellos puedan administrar el amor de la forma correcta. Imaginemos por un momento la escena que acabamos de leer. Jesús, Dios, se pone en pie y se quita la túnica, su investidura que le hace que pueda ser visto, según la tradición judía, como un maestro. Así que se despoja de ello y lo que hace es quedar solamente con su bata y se coloca una toalla y se la ciñe por la cintura, como se vestían los criados para poder hacer su trabajo, servir a sus amos. No solamente cambia completamente su imagen de autoridad y de maestro a un criado de los demás, del amo y de sus invitados o de su familia, sino que también va y toma un recipiente que es exclusivo para lavar los pies. Y entonces va y se postra enfrente de cada uno de sus apóstoles. Él se va hacia el suelo porque tiene no solo más que una pequeña tinaja y entonces se inclina, se agacha pues y empieza a lavar los pies de sus discípulos, que acostumbraban todos antes, unos guaraches muy sencillos, de modo que la tierra, el sudor, las piedras, todo estaba allí. Era una costumbre que los criados lavaran los pies de las visitas, porque venir cruzando de una ciudad a otra o de la misma calle hacia adentro era lastimero para sus pies, por la zona en la que ellos vivían, una zona árida, muy seca, con muchas piedras. Y era una actividad que realizaban solamente los sirvientes, ni siquiera se lavaba cada quien sus pies. Era una labor que se le daba al criado, el cual no era considerado, no se hablaba con él, no se le miraba al rostro, no se le trataba con bondad. Y Jesús tomó voluntariamente este lugar. Por eso decimos que el amor que Jesús manifestó fue completamente excepcional. Después de leer esto, estaríamos teniendo que reflexionar y pensar. Así como Jesús le dijo a Pedro que tenía que permitir que le lavara sus pies o no podría ser su seguidor. Así que no impidas tú el amor de Dios sobre su persona. No rechaces el amor que te da, un amor sacrificial para tu bien y tu salvación. Acepta aún la humillación de Dios delante tuyo para que puedas tener una oportunidad de vida eterna, una experiencia de amor de alguien que te aprecia, que te valora, que se humillaría por ti, que está a punto de dar la vida por cada una de las personas. Es ese amor sacrificial que va mucho más allá de las palabras, mucho más allá de las promesas, que con toda bondad y humildad lo demuestra en sus acciones, en su relación como persona, pero también en el sacrificio que está dispuesto a hacer. Así que estos discípulos, después de experimentar el amor incondicional de su maestro, ahora ya están enseñados para poder comprender ese amor.
La pregunta que surge ahora es, ¿qué le dijo Jesús a sus discípulos para poder transmitir esta enseñanza? Y hay un par de frases que hay que resaltar para poder comprender todo esto. Una de ellas es cuando Jesús le dice a Pedro, no lo puedes comprender ahora, pero lo comprenderás después. Así tú y yo. Muchas veces vamos a la Escritura o vivimos cosas, aprendemos cosas, escuchamos en relación a Jesús y al momento no podemos comprenderlas. Pero Dios nos manifiesta que llegará el momento en que será posible. Jesús habla con sus apóstoles y le dice, o con Pedro específicamente, y le dice, no puedes seguirme si no eres limpio. Por eso tenía que dejar y permitir que su maestro le lavara los pies. Nosotros vemos aquí un ejemplo, no solamente en el amor, sino en lo que había de venir, donde tú y yo estamos incluidos. No se trataba solamente de lavar sus pies, sino que Jesús lavaría sus corazones. El problema no está en la mugre, el problema es el pecado, el infringir la ley de Dios que estaba inmersa en la conducta, en la moral, en la mente y en el corazón de todas las personas. Jesús no iba a limpiar con agua, limpiaría nuestras vidas con su sangre, con su sacrificio. Por eso es que Pedro no podía entender el significado de este lavamiento y la humillación tan fuerte de su maestro. Él estaba dispuesto a dar su vida por cada creyente, por cada persona creada. Llegaría el momento, después de la resurrección, en que Pedro y todos los demás podrían entender por qué les estaba enseñando este lavamiento. La disposición de humildad, de servicio, de limpiar y de sanar a otros. Como después el mismo apóstol Pedro lo predicó más adelante y lo dijo de la siguiente manera: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, con la sangre preciosa de Cristo, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Una vez más, todo lo que a Jesús hacía estaba reflejando el amor a los hombres. ¿Qué más les dijo Dios? Jesús les habló de que no necesitarían más de volver a ser lavados. No necesitarían después de esto ser limpios. Y lo dice en otras palabras en el mismo Evangelio de la siguiente forma: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya dijimos que no era el agua, sino la sangre de Jesús la que realmente iba a hacer esta limpieza. Por eso dice, ustedes ya están limpios. A ustedes ya les prediqué el Evangelio. Lo que quiero es que comprendan este amor y este mensaje. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. La predicación de Jesús se dedicó todo el tiempo a predicar el Evangelio del Reino y con ello reconciliar a los hombres infractores de la ley de Dios para que estuvieran bien con el juez. Aquel que había puesto esa ley los justificaba y los perdonaba por medio de la limpieza de la sangre de Jesús. Así que Jesús, con su muerte y su sacrificio, estaba abriéndonos la puerta para tener comunión con el Padre, para poder acceder a la gloria eterna, para poder reconciliarnos a través de su enseñanza. Por eso les dice, ustedes ya están limpios. Quiero que comprendan eso, por eso les doy este ejemplo. Hay otro punto. Después de que Jesús se manifiesta con acciones y lava los pies con toda humildad a cada uno de ellos, los cuestiona de la siguiente forma: ¿acaso a ustedes han entendido lo que acabo de hacer? ¿Entienden lo que todo esto significa? Y empieza a explicarlo con la siguiente forma: ustedes me llaman Maestro y Señor, y hacen bien.
Maestro y Señor son dos palabras muy especiales. En el tiempo del Nuevo Testamento, cuando Jesús vivía, según la religión, los maestros debían de tener todos a sus propios discípulos para poderles transmitir las enseñanzas de la Torá, de la ley de Dios o del Antiguo Testamento. La forma de enseñarlos no era solamente hablar. Los discípulos, los alumnos pasaban un tiempo con el maestro, muchas horas cada día, viéndolo y observándolo. Cómo transmitía este conocimiento por las palabras, pero por las acciones. Cómo se comportaba, cómo llevaba su vida, su familia, cómo se relacionaba con otros y todo cuanto hacía. Así que por eso Jesús determina en algún momento lavar los pies de sus discípulos para ponerles el ejemplo, pero no con meras palabras, sino porque ellos estaban aprendiendo precisamente de su ejemplo, de su vida, observando cómo se practicaba la humildad y el sacrificio, cómo lo hacía Jesús en su carne y cómo lo recibían ellos, cómo recibían el beneficio, cómo es que alguien se iba a humillar hasta lo sumo para limpiarlos y llevarlos a una vida mejor. En este sentido, Jesús podía ser llamado el maestro. No era un maestro más, un maestro de la religión, era el maestro. Si observamos la escritura, está escrito en mayúscula, como si fuese nombre propio, no en minúscula, como escribimos de cualquier maestro escolar o religioso. Así que Jesús había llevado el ejemplo desde que empezó a convivir con ellos. Jesús fue el único que cumplió toda la ley de Dios, el único que obedeció todos los estatutos, el único que siendo hombre vivió en santidad, apartado para Dios, vivió en justicia cumpliendo cada una de esas leyes. Por esa razón no era un maestro sino el maestro. Y él se proclamaba desde el principio ese esperado. Pero también Jesús fue reconocido como el Señor. Ciertamente no era una mera admiración a las cosas que Jesús hacía o una camaradería, por decirlo de algún modo, después de recibir favores o de escuchar su sabiduría y honrarlo con este nombre. Era mucho más que eso. Era llamado Señor en primero porque la palabra Señor significa amo, el dueño, el que tiene autoridad. Pero Jesús había demostrado durante años en su vida y en su ministerio esta autoridad. ¿Cómo lo hizo? Pues Él resucitó a muertos. Él expulsó demonios, sanó enfermos, controlaba el clima, la tempestad. Hizo muchas señales y muchas actividades que ningún hombre es capaz de hacer, solamente Dios, porque es el creador, por lo tanto es el dueño de la creación, de las cosas materiales, pero también de nosotros los seres humanos. Él es el diseñador de cada cosa, conoce las cosas de forma externa e interna, lo más minúsculo, las células más pequeñas, los átomos, todo lo que integra cada cosa, cada ser, Dios lo conoce. Por eso es que puede alterarlo. Si se murió, le da vida. Si está enfermo, lo sana. Si no ve, arregla sus ojos. Dios puede hacer todo esto demostrando que tiene toda autoridad y que es Dios. Así que su naturaleza es divina. Sobre el cuerpo, sobre la vida, sobre la muerte, sobre el clima, sobre las cosas. Dios es el creador del mundo. Otro punto es cuando Dios los cuestionaba si acaso podían entender lo que Él había hecho, por qué había lavado sus pies, qué significaba y a dónde quería llevarlos. Él les confirmó, bien hace, en llamarle así, Maestro y Señor, porque Él es el único. En otras palabras, los discípulos no lo eran. Ellos no eran maestros, ellos no eran señores. Ni ellos ni nosotros, ninguna persona de ninguna parte
quién, solamente Dios. Esto lo vemos en el verso 16 y lo vuelvo a leer. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado mayor que el que le envió. Jesús estaba aclarando cuál es la postura de sus discípulos, siempre menor que su Señor. La diferencia de Jesús a los demás maestros es que los maestros enseñaban como se enseña hoy, indirectamente, porque se enseña a través de las palabras, pero se debe de enseñar con la vivencia, con la práctica. Jesús fue el único maestro que habló con verdadera autoridad, es decir, Él no le pedía a los oyentes, a los discípulos, que practicaran la santidad sin Él practicarla, que perdonaran sin Él perdonar, que amaran sin demostrar un verdadero amor sincero y sencillo. Por eso tenía autoridad, porque no solamente mandaba, no solamente se paraba al frente y hablaba, Él lo vivía, Él lo demostraba, Él hacía que la gente lo sintiera y después les invitaba a que replicaran sus acciones. Eso es un verdadero maestro. Mayor ejemplo que este, imposible. Jesús, un Dios divino, soberano, digno de ser adorado, puesto para alabarlo. Con su gran capacidad, con su deidad, Él se humilla, se viste como un siervo, como un esclavo, y se inclina a lavar los pies, simbolizando el lavamiento que iba a hacer en la resurrección. Así que mayor ejemplo no podemos tener. ¿Cómo podríamos entonces concluir la enseñanza de Jesús en esta historia? Vamos a usar sus propias palabras. Él quería enseñar algo a través de esto. Quería revelarnos su voluntad sobre nuestras personas. Lo que quiere que sus discípulos, la iglesia, nosotros los creyentes, aprendamos y hagamos. Y dice Mateo 10, versículo 25. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. El aprendiz tiene que llegar a vivir como el maestro, pero el esclavo tiene que llegar a servir con amor, con humildad. Es un claro llamado de Dios al amor y al servicio. Pero esto Dios no se lo pide a nadie sin que antes reciba amor y servicio de Dios mismo, como lo hizo con Pedro. Tú no puedes ser mi seguidor si no permites que yo te lave. Tú y yo necesitamos dejar, cada persona necesita como prioridad permitir que Dios limpie su interior, su forma de pensar, su moral, su ética, que limpie su pasado, que todos sus errores, todos sus pecados sean limpiados y perdonados por medio de su muerte en la cruz, para reconciliarnos con el Padre, pecadores presentados como justos, desobedientes como aquellos que tienen derecho a un lugar en la gloria, por los méritos de Cristo, no por los propios. Así que Dios nos invita, nos llama a amar y a servir, no sin antes tener esta experiencia personal de recibir su amor, su cuidado, su limpieza, su sanidad, su transformación dentro de nosotros. Dios primero nos invita a disfrutar una vida a su lado, a hacerlo nuestro amo, para que nos guíe, nos proteja, nos cuide, nos instruya, nos capacite de la mejor manera. Date la oportunidad de abrir tu corazón y de tomar a Jesús como tu maestro, aquel que te pone el ejemplo, pero que tú tienes que estar comprometido a seguir las enseñanzas, a hacerlo tu Señor, donde estés dispuesto a ser el siervo, que diga sí, que responda con disciplina, con compromiso, con cotidianidad a las enseñanzas de nuestro Señor. No vivimos la fe en los cultos. No damos buen ejemplo cuando estamos ante alguien que queremos quedar bien o ante los ojos de la iglesia que nos ve.
Debemos de amar, de ayudar y de transmitir esto siempre, en donde quiera que estemos. Dios nos invita entonces a ser aquellos que disfruten de su amor y su servicio, para que capacitados por Él, por la experiencia, entonces seamos capaces de replicar esta enseñanza. Adapta tu vida a las enseñanzas del Maestro y empecemos a estar cada día más cercanos con todas las personas con quien convivimos, ya sea en tu trabajo, en tu hogar, en tu barrio, en tu familia, en el transporte o a donde quiera que vayas. Hay que estar cercanos, hay que estar atentos a las necesidades de otros y sin que lo pidan, ayudarles, como nadie le pidió a Jesús que los limpiara, ni de sus pies ni de sus pecados. Pero ahora que tú y yo tuvimos esa experiencia de ser ayudados y limpiados por Jesús, estamos llamados por esa experiencia a dar lo mismo, a servir con humildad. Así que hemos hablado, pero también aprendido de un amor maravilloso, excepcional, superior a cualquier manifestación humana de amor. Pero no solamente es el ejemplo de Dios, es el ejemplo que nos dio para que lo repliquemos. Así que, querido oyente y querido hermano, si has permitido que Dios obre en ti, si has disfrutado su paz, su sanidad, su limpieza, si ya no cargas el pecado ni la culpa para ir al infierno, ahora que conoces esa paz, sé útil para que otro lo tenga. Pero si tú que estás oyendo no te has dado la oportunidad de dejar el pasado, de cargar con el dolor y el rencor y muchas otras cosas, con los vicios, con el vocabulario, hoy es día en el que tú puedes disfrutar el amor de Dios. Él se humilló, Él tomó la forma de esclavo para ayudarte, para limpiarte, para abrirte un lugar en la gloria. No lo rechaces. El rechazo es tu propia condena. Es el peor error que puedes cometer. Sin embargo, lo peor que hayas hecho en tu vida, tus más grandes errores, por esa limpieza serán perdonados y conocerás la paz y tendrás esperanza. Así que aprovechemos y disfrutemos este amor ejemplar. Que Dios les bendiga y que a todos nosotros nos use para transmitirlo a las siguientes generaciones y a aquellos que nos rodean. Ha sido un placer el día de hoy poder reflexionar estas palabras contigo. Que Dios añada en tu mente y en la mía y en nuestros corazones lo que tenemos que cambiar. Hasta la próxima. Dios te bendiga.